Amigos, bueno, ¿cómo trabajar la parte psicológica cuando hay miedo, cuando no se ve a este enemigo silencioso y cuando te está generando tantos daños también en el ámbito económico, ¿no es cierto? También en el ámbito de tus expectativas. Mira, déjame entrar a esa respuesta que es muy interesante. Déjame entrar por otro lado. Antes de venir para acá, y como cada programa, sinceramente, yo me pregunto qué puedo aportar en esta conversación distinto a lo que se ha estado conversando, para que este sea un programa de conversación, pero a su vez permita entregar algunas sugerencias, que no hacemos más que eso, yo por lo menos, y decirle a la gente para qué le puede servir esta conversación. Simple. Cuando nosotros hablamos del sistema inmunológico, que tiene que ver con las emociones, Julio César, que tiene que ver con nuestra mente, con la parte psicológica que llama la gente, hay una cosa que es extraordinariamente interesante. El doctor Varela, que trabajó con don Humberto Maturana, el doctor Maturana, en Francia hizo una investigación donde logró, la ciencia, él era un científico, un biólogo, donde logró establecer que el sistema inmunológico, de lo que estamos hablando, el sistema inmunológico, que muchas veces lo atribuimos a lo físico, a la reacción corporal, está íntimamente ligada al sistema emocional. En simple, señora, señor, en simple, suena duro decirlo, pero las personas que son más vulnerables son las que su sistema inmunológico, por distintas razones, por edad, porque tienen otras enfermedades patológicas, pero sobre todo también y además cuando están en estados emocionales, como por ejemplo depresión, por poner una, que no son estadísticas menores en este país, hacen que la persona sea más vulnerable. Dicho de otra manera, explicado en términos positivos, aumentar la crisis de pánico, lo que se denomina histerias colectivas, los miedos, lo único que están haciendo es aumentar la probabilidad, porque el sistema inmunológico estará más decaído, más debilitado, la probabilidad a poder tener el contagio. Es decir, lavarse las manos con gel, tomar distancia, perfecto. Hay una parte que hay que sumarle a esto. No sé cómo, no lo sé cómo, tal vez conversando, vamos a estar a puertas cerradas, tal vez conversando. Pausa, respirar profundo, tener pausa, tener tranquilidad. No puedo decirle a todos cómo hacerlo, pero sí le puedo decir es que es absolutamente necesario, tanto como lavarse las manos con gel o con alcohol, estar lo más tranquilo emocionalmente posible. Mira, sí, complementando un poco, claro, el campo de la psiconeuroendocrinología, suena como un trabalenguas, claro, que Varela estudió harto, que partía de Saile, que estudia estos ratones estresados. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes estrés, libera una sustancia llamada glucocorticoides, y estos glucocorticoides afectan tu cerebro y están asociados a la depresión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está bajo estrés, el cuerpo quiere defenderse más porque cree que es una infección. Y como se defiende más, durante un rato funciona más efectivamente. Pero si tú prolongas esto durante un tiempo, llega a un agotamiento de los recursos de defensa del sistema inmune. Y entonces la persona empieza a tener un grado de inmunosupresión. Por eso cuando tú ves una persona deprimida o estresada, empieza a resfriarse más. Después de un tiempo de un gran estrés, por ejemplo, una pérdida. Ahora, ¿cuál es el factor principal del estrés? Dos en este caso, después ver algunas ideas para ayudarlo. El primero es el aislamiento. El autoaislamiento y el aislamiento en general es uno de los principales marcadores de estrés y de depresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona aislada no tiene pacificadores para sentirse mejor. Nosotros conversamos como los monos se sacan piojos para sentirse bien. Sí, claro. Entonces, el conversar, el relacionarnos, disminuye nuestros niveles de estrés. Y con el autoaislamiento, eso va a disminuir, por ende van a subir nuestros niveles de estrés. Segunda cosa, el hecho de estar constantemente recibiendo información catastrófica genera de que nosotros pensamos que el enemigo está acá. A pesar de que esté a distancia, a pesar de que esté a través de un tablet quizá. Pero nuestro cerebro, que es primitivo, todavía no puede diferenciar lo que es frente a mí a lo que es muy lejos allá afuera. Reacciona al sistema inmune igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En SARS, hace años atrás, una epidemia bastante fuerte también, con un problema respiratorio grave, sí, se estudió después los efectos psicológicos de las personas, del aislamiento.
y se descubrió que aproximadamente un 30% de los en cuarentena generaron síntomas depresivos y un 27-28% síntomas de estrés postraumático. Entonces, ¿qué es lo que podemos pronosticar acá? Es probable que las personas después de la cuarentena experimenten más depresión, más crisis de pánico, ansiedad en general y también más estrés postraumático. ¿Por qué traumático? ¿Por qué estrés? Porque es que te eliminan el piso. Nosotros sentimos de que nuestro piso, nuestra estabilidad está hecha, está dada. Y todas estas cosas que han ido pasando nos hacen sentir de que nuestra sociedad es más inestable, de que nada es seguro. Ayer entrevisté a una persona y esta persona me dijo, yo caí en depresión cuando murió mi papá. ¿Y cuándo caíste ahora? Caí después del 18 de octubre. ¿Qué tienen en común estos dos hechos? Siento que se me cayó el piso. Lo que yo sentía que era estable ahora no lo es. Entonces, ¿qué pasamos los chilenos ahora? Lo traumático es de que sentimos de que nuestras posibilidades, nuestra seguridad y el control en este momento se pierde. Estamos ante situaciones las cuales no podemos manejar. Entonces, ¿qué es ahora lo terapéutico? Disminuir la distancia social. Los seres humanos bajamos nuestro estrés cuando encontramos gente cercana y cuando somos capaces de recibir seguridad del otro. Entonces nosotros tenemos que tratar de ayudar a que el resto se sienta seguro, que vamos a salir bien de esto. Y también tenemos que ayudar a que los que estemos aislados nos abracemos, nos toquemos, nos demos seguridad unos a los otros, que es lo que hacen los mamíferos para poder lidiar con el estrés. Mira, sumado a eso, que me parece interesante, el intento de aportar, mira lo contradictorio que nos está pasando y que Sergio lo dice muy bien. El aislamiento, una persona con síntomas de depresión, de intermedio a severo, empieza a aislarse. ¿Y qué es lo que nos están sugiriendo ahora con esta cuarentena? De una u otra manera, aíslense. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy pensando, lo dijiste tú en el programa, en la presentación, estoy pensando en ciertos sectores, abuelitos, o gente que por distintas razones está sola, que no son pocos. Estamos hablando de una población de millones, no estamos hablando de 5, ni de 10, ni de 1000, de millones. Y sin ser exagerado, gente que vive sola, pero es más la gente que se siente sola. Cuando tú le dices ahora aíslese, y si ese aislamiento además es a su casa, a su departamento, a su lugar, y pierde contacto con el resto. Que en su mayoría es precario. Absolutamente. Entonces, a ver, Mauricio, imaginación máxima. Ahora es el momento de poder darle alguna sugerencia a la gente. Si usted conoce a alguien que está en esa situación, es momento exacto de dejar afuera las rivalidades, los prejuicios, las tonteras muchas veces. Pesca el teléfono y llame a esa persona. Esa persona nunca se lo va a agradecer más. Usted nunca se va a sentir más gratificado en la vida que poder tenderle una mano a una persona que en este momento, por distintas circunstancias, está sola. Llámelo, a lo mejor esa persona le contesta, mándele un mensaje, trate de comunicarse ya que no podemos violar esto de acercarnos, ¿no es cierto? Hagámoslo responsablemente, pero no nos olvidemos que siempre va a haber alguien que está pasando por un momento tremendamente difícil. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si esa persona, además de estar sola con su soledad y algunos síntomas o algunos grados de depresión, más encima se tiene que aislar, por lo tanto no baja a la plaza, no baja al colectivo, no sale a comprar su pancito que conversa con el Señor, que es lo cotidiano, probablemente esa persona va a pasar lo que está diciendo Sergio. Nos vamos a tener a la vuelta de la esquina un panorama desde el punto de vista daño de calidad de vida psicológico, emocional, muchísimo peor de cómo estamos, que ya nos pilló bastante mal parados con todo esto que se ha llamado la crisis social. Esto nos pilló bastante mal parados, o sea, con nuestro sistema inmunológico como país, bastante por el suelo, encuentro yo, porque los míos estaban absolutamente activados. Ahora quiero agregar algo, que uno de los problemas que plantea Robert Sapolsky, que es un neuroendocrinólogo norteamericano, ahora hace poco por el tema de coronavirus, es lo siguiente, dice, bajo estrés nosotros tomamos las peores decisiones. Parece que los presidentes y todas las personas, y nosotros también, vamos a empezar a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque bajo estrés, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un estrechamiento de la conciencia. Entonces aquí hay dos temas que son complicados. Primero, estamos tomando malas decisiones porque como estamos estresados no podemos pensar con la corteza cerebral, sino con las zonas primitivas del cerebro, que nos dicen huir, paralizarse o luchar. Ahora, nosotros estamos teniendo un contagio emocional. El contagio emocional se da en los animales. Cuando tú tienes un león, el león va ahí, y un antílope capta al león, el antílope inmediatamente sale corriendo y tiene una reacción de que está asustado. Muchas veces el resto de los antílopes no ve al león,
pero vea la reacción de su amigo corriendo e Muy inmediatamente interesante generan la eso. misma reacción. Imitación, muy interesante. Imitación. Lo hacemos para sobrevivir a predadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo veo a mis mejores amigos, a mi familia corriendo asustada, aún sin saber por qué, yo me voy a sentir tremendamente asustado. Mi fisiología está determinada para asustarme cuando alguien de importancia para mí se asusta también. Y dejo de pensar y soy secuestrado por mis miedos. ¿Y qué van a hacer mis miedos? Que tome decisiones irracionales, decisiones apresuradas. Y eso va a aumentar, por ejemplo, el hecho que la manada, igual que en la manada de estos antílopes, a veces se golpeen unos a otros y no funcionen cohesionadamente para escapar del león. Vamos a empezar a ver, por ejemplo, de que la gente se agolpa en la farmacia, se pelea por cosas, siendo que tenemos que ahora funcionar como una sociedad civilizada. Pero los miedos nos quitan eso, que seamos personas, que seamos racionales. Entonces, es eso lo que a mí me preocupa sobre todas las cosas de esta situación social. El contagio emocional es más rápido que en la manera en que se expande el virus. Y el virus del miedo, con la película Apocalipto, se está apoderando de nosotros como sociedades. Y está haciendo que nuestros gobernantes titubeen. Y no podemos titubear. El momento donde nosotros tenemos que mantener la calma y entregar calma a los otros. Es súper interesante. Antes de entrar acá recibí esto que abunda una idea, pero me pareció interesante, por eso lo voy a mencionar. Los tiempos primitivos, cuando un mamífero o una persona se quebraba una pierna, por ejemplo, nadie se la sabía reparar, o el tiempo de reparación era tan largo que la persona probablemente no se podía salir a cazar, no podía salir a caminar y fallecía. Entonces la pregunta era, ¿qué es ser civilizado? Mira qué buena la pregunta. ¿Qué es ser civilizado? Y la respuesta que sugería, que me pareció interesante, por eso lo estoy mencionando, es ir a ayudar a ese otro que está con la pierna quebrada. De eso es lo que estamos conversando. Es ir a ayudar a ese otro que está con la pierna quebrada. Y por favor, yo y nosotros que trabajamos en esta área, y todos los que trabajamos en el área de salud en general, yo no le pregunto si es comunista, fascista, si es pobre, si es... Esa pregunta yo jamás la he hecho, y yo creo que mis colegas tampoco, ni se me pasaría por la mente. Este no es tiempo de discriminar negativamente por nada. Es simplemente esa persona tiene una pierna quebrada, sigo con la metáfora, y necesita ayuda, dale ayuda. Pero hoy día parece que la mejor manera de ayudarnos ayudarnos todos es quedándose en la casa, es saliendo a lo estrictamente necesario, es ser súper riguroso con la distancia Responsable. social. Nosotros, por ejemplo, aquí los tres somos súper amistosos y somos súper de abrazarnos y darnos besos en la cara. Hoy día hemos hecho la pega de guardar tanto en el set como afuera nuestra distancia, Así es. de saludarnos con el codo, de hacernos reverencia, quizás no como la de Mañalich, pero hacernos reverencia, digamos, y tomar todas las medidas del caso, porque el autocuidado hoy día es fundamental. Hoy día es muy esto importante, el ser solidario con los demás. El aportar a los demás tiene que ver mucho con uno también. Por supuesto. ¿No es cierto? Tiene que ver con este autocuidado, tiene que ver con quedarse en casa. Yo voy, hago mi trabajo y después no me voy a pasear, no me voy a barcear. O sea, hago mi trabajo justito, llego a mi casa y ahí me quedo, me guardo, me cuido, me protejo, salgo de mi casa, hago lo que tengo que hacer, vuelvo, o sea, estoy en casa. Y los que puedan quedarse en casa, ¿no es cierto? Ojalá se queden. Es una manera de ayudar a los demás. En ese sentido, este trabajo colectivo, porque a diferencia de Italia, acuérdate que al principio Italia incluso había un lema, decía, Milán no para. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Que Nueva York hicieron un antilema Sí, claro. cuando le pedían a las autoridades que pararan, que se guardaran en las casas como acá, sacaron un lema, Milán no para. Milán sigue trabajando Claro, y seguimos claro. de fiesta, y salimos Claro. después a tomar café. Ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias, todos los días rompiendo un récord lamentablemente de muertos. Y como siempre, a nosotros nos gusta esta conversación, que nos volamos un poquito, nos ponemos medio loquitos, pero siempre la cosa cotidiana que me parece que es lo fantástico de esta conversación, cómo la aterrizamos. Una sugerencia. Así como se quiere ir a comprar alcohol y de higiene, pase a la juguetería y cómprese un rompecabezas. ¿Qué está hablando? ¿Está más loco? No, va y compre un rompecabezas. Está con su hijo, con su pareja, ponga un rompecabezas y entreténgase, sentírense en la alfombra como cuando tenían, no sé, 10, 12 años y póngase a armar un rompecabezas. Usted no puede estar todo el día con el celular, con la noticia, porque finalmente esto de la información es como el agua.
Si yo le echo mucha agua a una planta, la termino pudriendo igual. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Infórmese, esté bien informado, pero a su vez, ya que esto es una realidad, aproveche como una oportunidad de que jueguen como jugaban cuando niños, distráigase, arme un rompecabezas de 2000 piezas, imposible, inténtelo. Y se va a dar cuenta que el tiempo le va a pasar más rápido, que su mente va a estar ocupada de otras cosas simples, va a poder tener relaciones interpersonales en otro ámbito, y a lo mejor en una de esas, esto fue una gran oportunidad para mejorar las relaciones interpersonales en su familia, a lo mejor. O hágalo solo. Ayer hablaba con un psiquiatra y me decía, Sergio, lo importante que es organizarse, sí. Porque cuando son varios días, la organización y cómo guardar o respetar la independencia de cada uno. Que quieren andar todos achoclonados, todos juntos para arriba, y que decía que eso no es bueno. Que durante el día hay que tener instancias súper independientes de cada uno de los miembros de la familia, organizarse, tener muchos aspectos de la casa clara para que no hayan disputas. O sea, generar ahí un cierto liderazgo a alguien en el lugar y también tener las cosas claras. Sí, de hecho el tema, somos animales de grupo, pero también nos gusta estar un ratito solos. Entonces hay que tener un modus operandi y muchas de esas cosas se han olvidado porque ¿desde cuándo no estamos en un proceso de estar aislados? Alguna gente que no sé, que se va a una zona en las vacaciones, quizás se quedan sin celular, desconectados. Sí, pero un acto de libertad. Pero claro, y no es una cosa habitual. Entonces lo que plantea este psiquiatra es muy interesante. Lo mencionamos en otro programa, el tema de qué es lo que sucede en los programas como los reality show, cómo los conflictos se crean de cosas pequeñas. Porque efectivamente en el encierro, muchas veces si no tenemos reglas claras y nos comunicamos bien, se pueden generar conflictos innecesarios. Una de las cosas más interesantes que tú también mencionaste la semana pasada era las películas de Netflix y que la mayoría de las búsquedas en los diarios era qué película mostrarle a nuestro hijo en Netflix, cómo vamos a jugar con ellos, si ellos también requieren la distancia social, porque también los niños son más de piel, entonces si las personas no tienen síntomas, a veces los niños más chicos especialmente necesitan algunas técnicas de apaciguamiento. Entonces, ¿cómo vamos a organizar? De hecho, te aseguro que va a haber todo un mercado de personas que durante este periodo, acuérdense mío, durante este periodo va a tratar de buscar la forma de poder enseñar a los papás de cómo poder lidiar con estas situaciones cuando están con los niños, porque no estamos muy acostumbrados a tener esta habitualidad, no tenemos las herramientas tampoco.